Bienvenidos a Divina Conexión. Hoy tenemos un capítulo bastante especial porque vamos a hablar de la muerte. Vamos a hablar de la muerte y de la mediunidad, que es el puente entre dos mundos. Bueno, para esto tenemos un gran invitado experto, ya ha estado antes en nuestro programa. Él es psíquico, medium y además escritor. Quiero saludar y recibir con mucho cariño a Álvaro Santi. ¿Cómo estás, Alvarito? Bien, Kenita, ¿cómo estás tú? Yo te digo Alvarito de cariño, ¿eh? Sí, yo te digo Kenita de cariño también. Lindo. Oye, Alvarito, bueno, si hay algo que estamos seguros cuando nacemos es que en algún momento vamos a morir, lo más ¿cierto? seguro, claro. Por lo menos nuestro cuerpo, esta ropa, como se dice, la vamos a dejar en este plano y bueno, para los que creemos que hay vida después de la muerte, bueno, ahí tú nos contarás mucho más acerca de esto, pero me gustaría comenzar preguntándote ¿qué es la mediunidad? ¿Qué es la mediumnidad? Mira, la palabra medium tiene dos significados. Hay uno que yo me he dado cuenta que, digamos, es un poco más contemporáneo tal vez. El primero es medium, es el medio a través del cual se puede manifestar entonces una información del plano espiritual hacia este plano que es el plano terrenal donde estamos nosotros, ¿cierto? Pero también he escuchado algunos mediums últimamente que lo describen como encontrarse en la mitad de ambos planos. Y por ahí también viene entonces el concepto de medium, de algo que está en el medio. Pero básicamente es alguien que toma contacto con energías de seres fallecidos. Ya, seres que están vivos en otro plano. Que están, claro, que existen en otro plano, que dejaron de existir en este plano, y es una forma entonces de hacer ese vínculo, ese puente con ambos planos, ¿no? ¿Y todos podemos ser medium o hay que tener alguna capacidad especial? Sí, a ver, ocurre que todos podemos ser psíquicos, todos somos psíquicos de alguna manera, todos tenemos un potencial psíquico, pero no todos los psíquicos son mediums. Ahora, el medium siempre es psíquico. Eso es lo que ocurre, ¿no? Ahora, sí, todos podemos de alguna manera establecer algún tipo de contacto. Algunos llegarán más allá, otros tal vez la información será más limitada, pero todos si practican, de alguna manera pueden lograr algún contacto. De hecho, los contactos también son espontáneos. Hay muchas personas que tienen experiencia sin ser medium. Claro, y yo creo que depende también de si la persona es visual, kinestésica o auditiva, que pueda escuchar, claro. Por ejemplo, si es auditivo, que pueda escuchar como cosas de otros planos. Exacto. O si es visual, ver seres que ya no están vivos aquí. Claro, tiene que ver con los canales receptivos de cada uno. Entonces, para algunos es más fácil, claro, ver, para otros escuchar. Para otros, como lo hablamos en el capítulo anterior, ¿cierto? Para otros también incluso sentir aromas o sentir sabores en la boca. Hay muchos mediums, por ejemplo, que identifican a una persona que falleció porque se cometió un crimen, por ejemplo, la persona fue asesinada, y lo identifican con un sabor a sangre, un sabor metálico característico de la sangre, pero en la boca se siente eso. A mí me ha pasado con otros sabores cítricos, por ejemplo, y he identificado a personas que se han dedicado a trabajar con frutas, Mira qué lindo. Claro, entonces hay uno más o menos va entendiendo cuál es el mensaje que te están transmitiendo. Es como interpretar adecuadamente los mensajes que te entrega el universo. Claro, es como estar y con abierto. La experiencia también, uno va entendiendo. este es el código de tanto. Desde ahí como que los niños están mucho menos intervenidos que nosotros, porque si alguien decía antes, por ejemplo, cuando yo era chica, no, es que tengo un amigo imaginario o algo así, te llevan al psicólogo, al psiquiatra. Hazte ver. Sí. Pero efectivamente creo que el primer paso, esta es mi impresión, como que el primer paso para abrirte a poder conectar con otros planos es creer que es posible. Es creer que es posible, justamente, porque cuando no lo crees te bloqueas. Exacto. Y eso es lo que ocurre con mucha gente, claro, con la formación más racional, ¿cierto? La lógica, todo. Claro, ocurre que se reprime eso y es como, bueno, ¿cómo es posible? Entonces te cierras a esa información. Es que la educación, el entorno, la sociedad, la familia, de alguna forma ha hecho que el hemisferio cerebral, el lado izquierdo del cerebro, que es el lado lógico, racional, se transforme en el dominante. El dominante. Cuando nacemos y somos niños está en equilibrio, pero cuando ya estamos más domesticados, por decirlo así, se transforma en el lado dominante. Ahora, y perdemos esas capacidades. El cerebro se da cuenta que los hemisferios están juntos, son uno solo. Claro.
Exacto. La división es mínima, ¿no? Exacto. Entonces eso es muy interesante. Cumple funciones distintas, pero la idea es que funcionen de forma unidos, complementaria, claro. y no que uno se transforme en el más dominante versus el otro. Y Alvarito, cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia para ti de ser medium? Mira, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te diste cuenta que tenías esta capacidad? Yo en la adolescencia, bueno, todo parte con las percepciones que tengo yo del campo energético, como te lo contaba en el capítulo que hablamos del aura, ¿cierto? Sí. Claro, todo comienza así de esa manera, después vienen un conjunto de otras experiencias que yo tengo, como por ejemplo sueños premonitorios, adelantarme a algunos sucesos incluso en la vigilia, no solamente en los sueños, pero en la adolescencia yo comencé como a practicar esto, a estudiarlo y a practicarlo. Yo dije, bueno, tengo una habilidad, vamos a encauzarla y vamos primero a desarrollarla bien. Y ahí yo comienzo a practicar algo que no recomiendo a la gente ahora, ¿cierto? Que es el clásico tablero o Ouija, ¿no? La Ouija con este tablero con el alfabeto, los números. Perfecto. Ay, a mí me da miedo. Claro. Nunca lo he practicado porque me da susto. Era lo único que yo tenía, digamos, al alcance. De hecho, yo los hacía, los dibujaba, los hacía en cartones y los llevaba al colegio. Y yo estudiaba en un colegio católico. Todas estas cosas a mí me costó que me expulsaran de este colegio, imagínate. Me imagino. Claro. Y hacíamos entonces contactos con compañeros de mi curso, que les encantaba también el tema. ¿Cómo no? Si a todos los adolescentes les gusta eso en algún momento. Entonces íbamos a la sala multiuso y ahí tomábamos contacto con presencia y, oye, es impresionante. Porque ¿Pero además, con quiénes se conectaban? ¿Con alguien, con algún ser querido de alguien? ¿Sabes qué pasaba? Bueno, es un colegio del arzobispado en Concepción, pero surgían muchos religiosos, como por ejemplo monjas incluso. Yo decía, qué extraño, porque sí, habían sacerdotes en el colegio que hacían clases, que confesaban, etcétera, pero monjas, nunca había una monja dentro del colegio, y aparecían muchas monjas. Con los años me entero que antes de ese colegio, en ese lugar, había una iglesia neogótica preciosa. Hasta el año 60, con el terremoto se derrumbó, finalmente la demolieron y construyeron el colegio ahí, frente al Parque Ecuador. Es esto en Concepción. Mira qué increíble. Entonces tomábamos contacto con las energías, las presencias de ese lugar. Entonces cuando yo veo la foto de la iglesia que la tengo en el celular, no puede ser. Bueno, pero también practicaba, por ejemplo, con la base de un juguete que tenía yo, que es un juguete que, como una especie de pato que cantaba, qué sé yo, y se movía solo con un motor, con cuerda, ya no me acuerdo. Yo lo rompí y la base, que tenía rueditas y tenía un agujero, en el agujero le puse un lápiz, ponía las manos sobre la base de esto y se deslizaba. Y yo podía poner un papel con letras, como el tablero Ouija, y me apuntaba las letras, pero con el lápiz escribía también, en papel en blanco, podía escribir. ¿Y eso de dónde lo saqué yo? De libros que hablaban sobre parapsicología, espiritismo, y esta es la planchette. La planchette, la writing planchette, que es en el fondo un dispositivo para escribir, para practicar escritura automática. Y esos fueron mis inicios en la psicografía, que es lo que la gente conoció, ¿cierto? Conmigo ahí en el programa Psíquicos. Yo hago, cuando tomo contacto con seres de otros planos, yo escribo. Hago una serie de garabatos, salen frases, dibujo, que después interpreto. ¿Alguna conexión que te haya quedado como grabada, que haya sido como especial para ti? Sí, la primera experiencia fue muy loca porque fue la primera experiencia. Y yo estaba en estas prácticas y de pronto sueño que una tía mía está en el jardín de mi casa. Yo la veo por la ventana, de una de las ventanas de mi casa, y en el jardín viene una especie de platillo volador y la abduce. Pero ella antes me hace este gesto, como despidiéndose, y asciende, entra al platillo y se va. A los 2 días fallece. Entonces yo inmediatamente, claro, para mí fue, bueno, se fue al cielo. Fue una manera de mostrarme en el fondo que se estaba yendo al cielo. O sea, te estaba avisando que ya era el momento de partir. Que ya era el momento de partir, claro, que se estaba yendo. Yo tenía una conexión muy grande con ella a través de la Divina Comedia de Dante Alighieri, porque ella la tenía en un libro y me mostraba las ilustraciones y a mí me encantaba. Yo tenía como 10 años, 11 años, algo así. Y después de que ella falleció, yo comencé a tomar contacto con ella a través de la lámpara de mi velador. ¿Cómo? Que se apagaba y se encendía. ¿Ya? Y le empiezo a hacer preguntas. ¿Eres tú? Si eres tú, una vez
que es cierto que apagues y enciendas la ampolleta es sí, y si lo haces 2 veces seguidas es no. Y comenzamos a tener, que esto duró como una semana, no más allá, empezamos a tener como un código. Y esa fue la primera experiencia que yo tuve y la recuerdo porque fue como en el fondo especial, porque era tu tía querida. Claro, la primera vez. Hoy te quiero hacer una pregunta, porque a mí me pasó algo en algún momento de mi vida muy, muy loco, que yo vi una persona que a los días falleció, pero cuando la vi, antes de que falleciera, sentí como una energía muy extraña. Ya. Que yo pensé que yo estaba sintiendo como algo raro o como distancia con la persona que iba a partir, pero después me di cuenta que cuando a los días falleció, me di cuenta que lo que seguramente sentí era esta energía, Claro. que eso es lo que te quiero preguntar, ¿te empieza a rodear como unos días antes esta energía como de la muerte cuando ya vas a desencarnar? Sí, lo que me ocurre a mí es que el campo energético lo comienzo a ver como con espacios vacíos. Ya. Como si tuviese como hoyos, como huecos en el aura, en el fondo. Y ahí yo me doy cuenta que la energía vital está como bajando en el fondo, ¿no? Por ejemplo, el día que estuve aquí grabando el primer capítulo que hicimos nosotros dos, yo sabía que había una persona que podía fallecer en esos días porque alguien me había contactado, me había preguntado, ¿tú crees que va a fallecer? Mi suegro me habló de su suegro. Y yo le dije, mira, yo la verdad es que la muerte yo me la bloqueé como para anunciarla, ¿cierto? Para Claro. pronosticarla, me la bloqueé en la adolescencia porque dije, bueno, yo me puedo equivocar con esto, entonces no quiero sugestionar a nadie con algo tan delicado, ¿no? Sí, Entonces claro me lo que sí. bloqueé y no la logro ver, pero sí logro ver esa especie de energía que desciende, energía vital que comienza a descender. Y esa persona falleció ese día que hicimos el capítulo, Guau. en la tarde. Y una persona me cuenta, me dice, mira, acaba de partir. Claro. Entonces sí, pues se notaba, a pesar de que yo no sabía cuándo exactamente iba a ocurrir, o si iba a ocurrir o no, por lo menos podía decir, sí, su energía está muy, muy, muy baja. Así que podría partir, podría ocurrir. Y respecto a la muerte, ¿crees que uno cuando ya nace con un plan divino, como que ya tiene como su fecha de vencimiento, como que ya tu fecha de muerte de este plano, ¿cierto? La muerte del cuerpo físico, porque sabemos que no hay una muerte del alma, ¿es tal fecha y de tal forma, o crees que uno en la vida puede, según lo que vaya haciendo, experimentando y tomando decisiones, puede intervenir eso y cambiarlo? Yo me he dado cuenta que la muerte se puede, digamos, la vida más bien se puede prolongar o se puede acortar. ¿Sí? Entonces a mí me da la sensación que eso no está marcado con día, con fecha, con hora. No es algo rígido. No es algo tan rígido, claro. Ahora sí, al parecer hay ciertas cosas que sí están marcadas, aprendizaje, algunas experiencias que te van a ayudar a entender ciertas cosas, pero fíjate que con la muerte me ocurre eso, me da la sensación de que no es así. A mí me ocurrió algo con Felipe Camiroaga. Me preguntaban mucho cuando falleció Felipe Camiroaga, ¿tú lo percibiste antes o lo percibes ahora? Y a mí lo que me pasó con él fue otra cosa, que yo la conté en su momento. Y yo sentí que Felipe, sin querer, había como acortado su vida, fíjate, sin querer hacerlo realmente, sin querer hacerlo de forma intencional. Porque había un tema con su mamá detrás de esto. Y la muerte de él es muy simbólica. Él fallece en el archipiélago de Juan Fernández, ¿cierto? Uh-huh. En el agua, cae en el agua. Y este es su segundo apellido, Fernández. Es como volver al vientre de la mamá. Porque son como las aguas de Fernández, por decirlo de alguna manera. Claro, el segundo apellido es la herencia del linaje femenino, Camiroaga tienes Fernández, razón. claro. Entonces, y él siempre contó que tuvo que llegar hasta un cierto punto con su proceso de sanación, con los temas que tenía con la mamá. Que a todo esto creo que la mamá había fallecido, ¿cierto? Sí. Antes, claro. Siempre contó eso, incluso dijo, creo que he hecho todo en mi vida ya. Hay una frase de él antes de como unas semanas, creo, antes de fallecer, que dice, creo que ya he hecho todo en mi vida. Qué increíble como hay personas que como que sin darse cuenta se empiezan a despedir. Lo he visto en más de una ocasión. María Eugenia, ¿sabes tú que hay un caso, ahora que me preguntabas de casos que impactan, ¿no? Hay más de un caso en realidad, me estoy acordando de uno ahora, pero sé que tengo otro, que grabé para televisión una vez, para un programa de televisión, de una niñita de unos 6 años, creo, que se despide de su mamá de una forma muy, pero muy especial, como nunca lo había hecho, antes de irse al colegio. Creo que la mamá la fue a dejar al colegio y la niña fallece de un accidente cuando regresa del colegio. Cuando, claro,
Qué horror. Creo que es un accidente automovilístico. Y la niña se despide, le dice, mamá, yo quiero que tú sepas que yo te quiero mucho. Tienen como 6 o 7 años. Y claro, no, impactante. Y ella contaba fuerte. eso, decía, a mí me pasó, me decía, que mi hija se despidió de mí y yo no entendía por qué se despedía de esta manera. Y me quedó dando vueltas y en la tarde le avisan que fallece de un accidente. Sí, qué fuerte para las que somos Fuerte, mamás. claro. ¿Y cuál crees que tú que es el principal, cuando tú te conectas con personas que están fallecidas de este plano, cuál crees tú que es el principal mensaje que ellos transmiten? Ah, sí, no hay muerte. Sí. No estoy muerto realmente. Eso es lo que ellos tratan de comunicar. Te emocionaste con, Sí, con sí, lo de sí. la hija. Claro, no hay muerte. Te estoy hablando y hay una presencia acá. Y yo lo identifico porque ya hicimos algo con eso acá. Aquí está el papá de alguien de producción. ¿En serio? Sí, Oh, sí. qué heavy. Así que vamos a darle un mensaje después porque acaba de llegar algo ahí. Hay un nombre, Fernanda. Vamos a ver ahí. Bueno, me desconcentré. Viste que uno habla de este tema y atrae de alguna manera también a, si hay presencias, Lo empiezan que pasa es como que ellos deben buscar como a ver, personas o exacto, canales para poder claro, manifestarse. claro, Hay eso es lo gente- que ocurre. y como la mayoría no cree o no está abierto quizás a recibir mensajes o algo Claro. así, me imagino que no tienen por dónde entrar ahí, pero cuando alguien habla de Sí. esto, se abre, Ellos identifican eso, claro, y si quieren entregar un mensaje van inmediatamente. eres como una Claro. opción para poder hablar, ¿cierto? Expresarse. Bueno, la última vez que me ocurrió esto fue en el programa que tengo yo, Hechizados, con Montserrat Jerez. Estábamos, después de haber estado contigo grabando, tuve que hacer yo el programa en la tarde-noche. En la noche. Claro, y estamos haciendo, qué sé yo, conversando ahí con la gente, en un en vivo. Y de pronto yo le digo, Monse, hay un mensaje para ti. Y le empiezo a hablar de un amigo que falleció. Y Monse terminó llorando, me dijo, chuta, me dijo, gracias, me dijo, qué emocionante, pero qué increíble lo que me estás diciendo. Pues, yo le mostré un dibujo, le dije, mira, este es un paisaje con un sol. ¿Por qué es tan importante? Claro, ella me decía, sí, es muy importante porque nosotros íbamos mucho a la playa, a tomar sol, mucho. Entonces, es un gran recuerdo que tengo con él. Le hablé de una asociaba eso. promesa que tuvo también, que se hicieron. Sí, me dijo, tú la estás cumpliendo. Él dice que tú la estás cumpliendo. Sí, la estoy cumpliendo, me dice ella. Bueno, él sabe, él está vivo. Entonces, ese es el gran mensaje de ellos. No existe la muerte. Ellos dicen que todos nosotros, en realidad, no solamente ellos, sino que todos nosotros, estamos vinculados antes de nacer. Y continuamos vinculados después de fallecer en este plano. Esos famosos como contratos que hacen entre almas. Fíjate que más que eso es la humanidad. La Es humanidad. la conexión con todos. Claro, con algunos, por supuesto, te vas a encontrar más directamente, vas a desarrollar una relación. Y Claro, con vínculos. otros no, claro. En este plano con otros no. Y quién sabe, en otra vida puede que sí. Con otras personas sí, va a tener que ser así. Pero, claro, es como que nosotros estamos conectados desde antes de nacer y vamos a seguir después. Y probablemente esto para nosotros se termine como conexión cuando todo, absolutamente todo se termine. No sé si eso va a ocurrir en algún momento. No digo el planeta, digo todo. O sea, el todo. En el Las fondo. galaxias, todo. Claro, El claro. universo. Entonces siempre hemos estado y siempre vamos a estar. Siempre, sí. Nacemos en este plano y cuando fallecemos, de alguna manera nacemos a otros planos también. Es un nacimiento la muerte. ¿Ya has recibido mensajes de qué hay después de la muerte? Sí. Porque algunos dicen que ven un túnel, otros dicen que ven, bueno, Sí. distintas experiencias. Sí, es complejo eso, ¿ah? Igual hay más preguntas que respuestas ahí, pero hay experiencias que yo he tenido, que han tenido también otros mediums, que uno las compara de alguna manera y coinciden bastante. Yo alcanzo a llegar hasta una cierta parte del proceso. Ya. La persona fallece y después de eso viene entonces el cruzar de este plano al otro. Y eso puede tomar mucho tiempo, entre comillas, ya que al otro lado el tiempo no existe, es una invención nuestra, un constructo. Pero claro, para algunos cuesta porque quieren permanecer acá por algo. Puede ser, por ejemplo, porque no tienen conciencia de que fallecieron, las muertes repentinas, Las los muertes accidentes, así trágicas. Claro, trágicas, entonces pueden tardar mucho tiempo. Ya. Puede ser también porque necesitan proteger a alguien o porque necesitan cerrar algo que no alcanzaron a cerrar y que es vital. Porque uno no alcanza a cerrar muchas cosas, pero hay algunas que pueden ser muy importantes. Una conversación con un hijo, por ejemplo. El papá fallece, no pudo conversar algo importante con el hijo, entonces se queda tratando justamente de dar ese mensaje de alguna manera. A lo mejor el pedir perdón. El perdón Si siente que también, te faltó. la liberación, claro, que a ellos les ayuda mucho que nosotros hagamos nuestro proceso. Ellos no necesitan que nosotros nos apuremos en el proceso, pero sí que estemos encaminados en el proceso.
Que a lo mejor no puedo perdonar hoy, pero sí puedo perdonar en 3 años más, pero estoy en el proceso, estoy trabajando por eso. Entonces ellos es como que esperaran eso, en el fondo, entre comillas también esperar, porque no es que lo esperen, porque no hay tiempo. Ahí ya se vuelve abstracto para uno como alguien que está todavía encarnado acá. Y hay otros que buscan venganza. ¿En serio? A pesar de que se fueron de acá y siguen... Sí, porque todavía están con la personalidad, no se han desprendido de eso. Entonces, claro, y siguen y sí, y muchas veces generan cosas también. Hay otros que se quedan por vocación. Nosotros en el programa La Hermandad hicimos los periodistas hicieron una nota con los carabineros que aún sacan parte en ciertas carreteras, pero que no existen esos carabineros y que tienen el nombre. Hay ¡ay, no! Espérate, Alvarito. Esto está muy interesante. Vamos a una breve pausa comercial y quiero que me sigas contando eso. Sí. Me impresionó y me impactó. Sí, no lo sabía. Impresionante. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión conversando con Álvaro Santi, y antes de irnos a la pausa estabas contándome una historia de carabineros que existen pero no existen. ¿Cómo es eso? Impresionante, claro. Cuéntame. Lo que ocurre es que la vocación muchas veces hace que la persona permanezca acá realizando lo mismo que realizaba en vida, porque amaba tanto su trabajo y es un servicio de alguna manera en algunos casos que se quedan. Entonces, claro, ocurre que en carreteras, y esto lo estoy contando, mucha gente va a decir... Yo tuve la experiencia directamente, porque hay mucha gente que le ha ocurrido esto. No recuerdo ahora en qué carretera ocurre lo que nosotros hicimos ahí en La Hermandad, de dónde fue eso. Pero, claro, hay carabineros que detienen a la gente que está conduciendo y muchas veces le aconseja ponerse el cinturón de forma muy amable, ponerse el cinturón. Reduzca la velocidad. Claro, reducir la velocidad. De carne y hueso, la gente lo describe así. Y le ve el nombre y todo. Y claro, ha ocurrido que algunos... sacan parte, entregan papeles, así de material, y las personas van, o sea, una vez que cuando revisan el papel por primera vez, pues lo reciben, pero cuando lo revisan, no hay nada. Y van a la comisaría, comentan esto algunos, ¿no? Y dan el nombre del carabinero, le dice el carabinero falleció. O sea, el teniente Fuentes, claro, y no existe, por ejemplo, falleció hace varios años. Sí. Y muchas veces le dicen, sí, lo han visto. Otras personas lo han visto. Hay algunos que, claro, que los ve mucha gente al mismo carabinero en el fondo. Y eso ocurre en muchas cosas. En canales de televisión me ha tocado también identificar a personas que, o sea, espíritus que están todavía y que fueron trabajadores. Oye, hay alguien acá, tiene tales características y viene a los lockers, ¿sí? Nosotros también lo vemos, es un compañero tanto que trabajaba acá. Por ejemplo, se dice colega. Que en los cines, en los malls, en los bares, está lleno de... Sí, y que ¿sabes qué ocurre también en los cines, los teatros? Ocurre también que hay mucha emoción, hay catarsis. Ya. Y eso también queda ahí y muchas veces se ven figuras, qué sé yo, sombras, y que tiene que ver con movimientos energéticos. Yo estuve hace poco en el municipal de Viña del Mar y entonces hicimos ahí un recorrido, lo grabamos, incluso un reel dentro del teatro. Saludos ahí a la gente que nos invitó. Y yo identifiqué a una mujer muy elegante, muy distinguida, con un sombrero grande, muy amable, que tenía un muy buen trato con las personas ahí. Y dije, ¿quién será? Y me dio un número, creo que fue un número de un piso, de una puerta. Y sabes tú que después, revisando esto y conversándolo, probablemente fue Silvia Piñeiro. La actriz Silvia Piñeiro, que usaba sombrero, y que ella tenía su camarín con su nombre ahí. Y yo no lo sabía. Y di el piso. Dije, mira, tal piso, ella va a ese piso, claro. ¡Wow! Qué increíble cómo se quedan entonces conectados en lugares. Y sabes que vinculados de alguna manera. He escuchado también que hay ciertas personas que se quedan como pegadas en este plano, lo que estábamos hablando ahora. Pero, por ejemplo, personas que fuman o que toman alcohol, como que a veces tienden como
algunos seres como que ya están desencarnados como acercarse porque también en vida fumaban mucho, tomaban alcohol. ¿Es real eso? Es real eso. Claro, también pasa que muchas veces los fragmentos de la persona que falleció, ¿cierto? Su personalidad, sus hábitos, sus vicios, se separan. Se van separando, porque se produce esa separación de ciertos aspectos de la personalidad, ¿cierto? Cuando fallece alguien, y quedan como dando vueltas solos, de forma independiente, y de alguna manera con una cierta inteligencia, que son capaces como de, lo que acabas de decir tú, acercarse a alguien, por ejemplo, que fuma. El vicio del cigarrillo se acerca a alguien que fuma, y se potencia entonces las ganas de fumar de esta persona. Y ahí es donde ocurre la posesión espiritual. Que también existe la liberación espiritual entonces. Sí, es que por eso te lo preguntaba, porque yo he escuchado que personas que tienen adicciones, por ejemplo al alcohol, que a veces dicen, no, es que estoy viendo monstruos o seres en otros planos, y dicen, se volvió loco, que muchas veces es tanta la adicción que se daña el aura, se daña como la protección energética y empiezan a ver en otros planos, y en planos obviamente que son de súper baja vibración, y por eso que ven cosas feas. Entonces, las drogas, todo eso, te producen ese estado alterado de conciencia y se corre el velo en el fondo. Entonces sería interesante poner como parte del tratamiento, para dejar el alcohol, para dejar de fumar, también una limpieza energética. Una limpieza, por supuesto. Para poder facilitar el dejar de fumar. Personas o dejar adictas de atraen entidades que se alimentan de eso, que te piden más, que viven gracias a ese alimento en el fondo. Y esos son esos fragmentos también que te digo yo, están dando vueltas. Sí, aquí en todas partes está lleno de todo. Lo que pasa es que uno sintoniza con ciertas cosas y otras no, como tú sabes. Pero en todas partes hay de todo tipo de energía. Dentro de una iglesia hay energías muy negativas también. No porque sea una iglesia va a ser así. Exacto. También ocurre eso, sí. Y también hay como estas energías que se alimentan de emociones. De emociones también. De pena, de rabia. Claro. Entonces también pueden como acentuar una depresión, un cuadro depresivo. Sí, entonces también, es bueno tener una higiene espiritual, pero ahí falta también un poco más de cultura en cuanto a eso. ¿Y cómo no se podría hacer una limpieza así energética si sospecha que por alguna parte, si tienes un vicio o lo que sea, puedes tener entidades que te están robando energía? Sí, hay tantas maneras. Y yo recomiendo, porque hay también técnicas de visualización, pero hay gente que necesita cosas más tangibles. Claro. Como para tener más seguridad en lo que está haciendo. ¿Un baño con sal, por ejemplo? Un baño con sal, un baño con plantas, un baño con plantas amargas si se trata de malas energías. Romero, ruda, ajenjo, y después complementar con plantas dulces. Canela, qué sé yo, anís, que te van a ayudar como a armonizarte. Exacto. Con flores. Claro, también baños de florecimiento con flores, con pétalos de flores. Pero siempre cuando hay energías negativas, lo primero son plantas amargas. Porque lo amargo es lo que va a retirar eso. Alvarito, ¿y qué es lo que hace que un ser deje este plano y se vaya a la luz y trascienda y llegue al lugar de amor? Por lo menos que yo creo que uno llega, que dice que cuando uno se va de acá, vuelve al hogar. Y nosotros creemos que este es nuestro hogar. Sí, claro que sí. ¿Y cuál es la diferencia entre las personas que se quedan acá atrapadas o ya sea por apegos? No sé si algunas son, en algunos casos, por decisión personal, por libre albedrío y en otros casos no. ¿Cómo funciona eso? Tiene mucho que ver también con las creencias acerca de la muerte también, que también es una cosa muy cultural. Sí. Nosotros tenemos un pésimo concepto de la muerte. Horrible, en otros países muy distinto. Claro. Entonces, también tiene que ver con eso, con esa confianza, con la fe, con el desarrollo espiritual, con las personas que te acompañen también antes de tu muerte. Donde no haya nadie a lo mejor tratando de retenerte, que aunque tenga ese sentimiento no te lo exprese tan directamente, sino que respete tu ritmo, que es lo que le decía yo ayer por teléfono a esta persona. Él falleció, esta fue su vida, hay que respetarle su ciclo, su destino. Claro. Este fue. Y también de pronto cuesta más, ¿cierto? Cuando fallecen personas de edades, no sé, menores de edad, por ejemplo, hijos. Y es como, honra su vida, ¿qué fue esto? Duró un mes, duró 2 meses, pero esto es. Y es tan valioso como alguien que llegó hasta los 80 años. Entonces tiene mucho que ver con esa concepción que uno tiene. Por eso es tan importante mejorar ese concepto de la muerte, y ellos mismos te transmiten mensajes para eso. Es como que desde allá te dicen,
sigue, no es lo que se piensa, ¿no? Claro. Claro. Estoy vivo. Estoy vivo, sí. Ahora, me preguntan mucho por las personas que encarnan. Una vez que encarna el espíritu, ¿ya no se puede tomar más contacto? Y fíjate que sí se puede. Es muy curioso eso, y eso tiene que ver con el tiempo, con el espacio, con nuestros conceptos, con lo que realmente es. Entonces puede ocurrir que alguien se encarne, pero que toda esa memoria, todo eso que tú conociste de la persona, ¿cierto?, que falleció primero, toda esa información, tú puedes todavía tener contacto, como la persona de alguna manera sigue también, digamos, en ese estado, mientras se está encarnando. Eso es muy loco. Eso yo también entiendo que cuesta mucho comprender algo así. Es que ahí como que uno tendría a pensar como una realidad paralela, algo así. Como que los universos o las realidades, las dimensiones podrían funcionar en forma paralela. Como de forma paralela. Porque nosotros tenemos un concepto del tiempo, claro, lineal, y del espacio y todo eso como lineal, como pasado, presente, futuro. Pero en realidad nuestro cerebro no es así, no entiende el pasado ni el futuro. Estás en presente siempre. Infinito presente, claro. Claro. Siempre es ahora y todo. Pero sí, hay al parecer, no solamente por eso, sino que por otras cosas, otras experiencias que he tenido yo, no solo dentro de lo que es mediumnidad, que hay como vidas paralelas, hay como otras existencias al mismo tiempo. Uno está aquí, pero está viviendo otra cosa. Sí, es como que están todas las posibilidades en el todo. Pero qué ¿cierto? hermoso abrirse a las infinitas posibilidades, porque si no es como muy triste de saber que vas a morir y que hasta ahí llegaste, claro, que es como un poco lo que algunos nos enseñan cuando nacemos, ¿cierto? Claro las mismas religiones y todo eso, como que tienes una oportunidad para portarte bien o mal. Es hasta donde puede llegar el cielo o el infierno. Claro. Es como que eso, desde ahí, la mayoría de nosotros fuimos programados. Entonces, abrirse a las infinitas posibilidades y comprender desde el amor otra realidad y que seguimos con vida, porque el alma nunca muere. Y ahí hay una gran película, 21 gramos. Ah, sí. ¿La viste? Que el peso del alma, sí, claro, los 21 gramos. Que pesan al cuerpo y después cuando la persona fallece, ya no tiene los 21 gramos. Que el espíritu, claro, que el alma se va y deja solo el cuerpo, tiene 21 gramos menos. Claro. Qué increíble eso. Increíble, Increíble. Sí, qué buena película esa. Hay hartas películas que ilustran de alguna manera esto. Hay una que a mí me encanta, de Robin Williams, del actor que falleció, creo, Más allá de los sueños. ¡Ay, hermosa! Qué hermosa esa película, que él recorre todo lo que uno conoce, ¿cierto? Culturalmente, que es lo que ocurre después, el infierno, el purgatorio. Sí. ¿Y la muerte se asocia un poco como al frío? Cuando tú percibes alguna presencia que viene de otro plano, ¿sientes frío? Mira, me ocurre algo muy extraño con eso. Porque cuando, por ejemplo, vamos a un lugar, ¿cierto?, que se conoce que hay actividad paranormal y vamos a investigar, un programa de televisión, por ejemplo, claro, es un clásico que baja la temperatura, desciende mucho la temperatura. ¿Y por qué? Porque ellos, para poder manifestarse, tienen que absorber la energía del entorno y de las personas que están ahí. Entonces, eso es lo que a ti te da frío, te produce como un frío. O sea, que toman como parte de tu energía. Claro, toman parte de tu energía o toman parte de energía del lugar, pero tú te das cuenta que hay un cambio de temperatura, por lo mismo. Ya, y hay menos energía, entonces bajó la temperatura y es impresionante, porque yo he estado, bueno, cuando adolescente, que participé de sesiones que las hacía yo, pero también en algún momento la mamá de un amigo mío era muy medium, ella era impresionante, y también hacíamos sesiones en su casa. Y en una oportunidad fue en invierno, hacía frío, teníamos una estufa a gas al lado inmensa y estaba la temperatura ideal y comenzamos con esto y la temperatura bajó. Pero no nos dimos cuenta hasta que terminó la sesión. Estábamos tan como concentrados en esto que cuando terminó se fue el espíritu, que a todo esto el espíritu me dijo, en ese tiempo cuando yo era adolescente vas a tener que cuidar a tu hermana, y tuve que de alguna manera cuidar de ella cuando se vino conmigo a Concepción, a Santiago digo. Y claro, entonces la temperatura sube. Cuando sube la temperatura al terminar la sesión, nos dimos cuenta que estaba helado, estaba muy helado. Claro, y ahí si sube la temperatura es porque ya se fue. Claro, porque ya se fue. Pero cuando yo tomo contacto con ellos, yo lo identifico de una manera distinta, contraria. Siento que aumenta la temperatura. Y cuando la temperatura baja es porque hay una angustia en el espíritu. El espíritu está preocupado, está angustiado. Entonces es como un código que tengo yo en el momento que yo hago el contacto. Pero cuando yo voy a un lugar es distinto. Qué increíble, porque yo me dedico a las constelaciones familiares, además de la numerología.
Y en el campo cuántico, que es lo que te entrega información sistémica, cuando está el campo cuántico y hay alguna muerte, por ejemplo, alguna persona que no está disponible para los hijos o para la pareja, porque tú sabes que existe en el sistema familiar algo que se llama lealtad invisible. Sí, la lealtad. Entonces, cuando fallece alguien, por ejemplo, tempranamente, inesperadamente, un ancestro le dice: yo te sigo a la muerte. Entonces queda con un pie en la vida y uno en la muerte. Ya, Y tú, sí. y cuando eso ocurre, todos los participantes sienten que la temperatura baja. Mira. Porque está ahí la energía de la muerte, es impresionante. Claro. Claro. Y cómo cuando se soluciona eso, inmediatamente se eleva la temperatura. La temperatura, claro. Tú sabes que es una herramienta, las constelaciones familiares, maravillosa, lo ocupan psicólogos transpersonales. Los espíritus le recomiendan a las personas trabajar sus temas familiares. No dicen directamente constelaciones, psicogenealogía, pero dicen trabajar los temas familiares. Y es más, ellos, a propósito de la pregunta que me hiciste hace un rato, ellos o nosotros también cuando tengamos que fallecer, ¿cierto? Dejar este plano, tenemos que enfrentar temas con otras personas. A mí me ocurre que de pronto me dicen: quiero conectarme con mi papá. Y bueno, yo le digo: vamos a intentar el contacto, porque puede que él no quiera asistir o que no pueda asistir, ¿ya? Pero, claro, cuando se logra entonces este contacto, ocurre muchas veces que el papá, por ejemplo, está con 2 personas más al lado. Yo se los describo y me dice: es su hermana y es su mamá. Y yo le digo: él está resolviendo temas con esas 2 personas en este momento, para poder, digamos, avanzar en su proceso. Es como una... claro. Pero Entonces, o sea que todo lo que uno no resolvió acá, lo sigue resolviendo ahí. Así que tú te vas a ir directo al otro plano, porque no vas a pasar por eso, porque ya hiciste... Yo creo que has hecho muchos trabajos con constelaciones. Qué lindo, he hecho mucho trabajo, pero eso también me ayuda. falta también. Mira, y eso responde también a tu pregunta. Por eso también ayuda a avanzar sin tantas estaciones. Sin tantos obstáculos. Sin tantos obstáculos, exacto. ¿Y qué hay en el otro lado? ¿Qué hay en el más allá? Antes que eso te quería preguntar si alguna vez has estado cerca de la muerte. A ver, mira, me pasó que cuando falleció mi abuelo, fines de los años 80, ¿Ya? Yo comencé a tener sueños después con él. Y en un sueño él me dice, bueno, primero me dice, porque esto también a mí me llegó por muchos lados. Yo quería estudiar actuación y por muchas personas distintas que no se conocían entre ellas me decían: no es actuación, tiene que ver con estos temas que tú haces. Tiene que ver con tarot, tiene que ver con videncia, tiene que ver con mediumnidad, tiene que ver con todo eso, ¿no? Y yo decía: no, yo creo que voy a estudiar igual actuación y me voy a ir por otro lado, voy a seguir haciendo esto, pero voy a ser actor. Y no hubo caso. Todo me llevó a esto en el fondo, ¿eh? Entonces, claro, se me fue la pregunta, a ver. Que si habías estado alguna vez cerca de la muerte. Claro, mi abuelo en esa oportunidad me mostró una situación con un auto, como un peligro, como de muerte con un auto. Yo lo asocié con un accidente, pero fue muy loco porque tuve una situación que incluso en un programa de televisión lo conté, en un matinal, hicimos un enlace, porque iba con un amigo yo caminando y de pronto aparece un auto a las 8 de la tarde, se abren las puertas, queda en la mitad de la calle el auto. Había un atasco ese día, había mucha congestión vehicular, pero el auto quedó al medio y 2 cabros muy jóvenes salieron del auto y yo le digo a mi amigo: mira, qué irresponsables, ¿cómo se les ocurre dejar eso ahí? Y me dice: nos vienen a asaltar. Y se acercan, sacan armas frente a todo el mundo, 8 de la tarde, imagínate. Sacan armas y nos piden que entremos al auto, ¿no? Y de pronto el cabro que me está apuntando a mí me mira hacia arriba, abre los ojos y se mete al auto y se aborta esta operación y se van y no ocurre nada. Pues muy raro. Y mi mamá me llama por teléfono al rato después y me dice: ¿qué te pasaba? A tal hora, a las 8 de la tarde, yo sentí que estabas en peligro y le pedí a tu papá, hijo de este abuelo que te digo yo, le pedí a tu papá que te protegiera. Esto mi mamá es primera vez que lo hace. Mi mamá no se caracteriza por tener habilidades, manifestar cosas así, nada de nada. Y me dice: no sé por qué le pedí a tu papá. Y le digo: mamá, es que en ese momento el tipo me miró para arriba, es como que abrió los ojos y se metió al auto. O sea, que debe haber visto algo, una energía, algo. Algo, no sé si vio, si sintió, no sé qué pasó, pero es como que se arrepintió, fíjate, una cosa muy rara. O se asustó, algo vio que claro, no se lo esperaba. Claro, yo primero dije: no sé, me habrá visto, a lo mejor me reconoció a mí. Pero ¿Hace cuántos años fue eso? Arriba.
Esto fue antes de la pandemia, 2019 más o menos. Claro, y fuimos con una periodista al lugar, porque había una banda, Los Vaqueros se llamaba, que hacían esto, ¿no? Entonces lo conté no conté esta parte, sí, pero lo conté a un matinal, me acuerdo, un matinal del 13 creo que fue. Perfecto. Entonces, claro, ahí por ejemplo hay algo que surge, imagínate, en la adolescencia, me muestran lo del auto, yo dije un accidente en un auto, pero era un peligro como de muerte o algo así. Y ocurre esto otro, y hay un espíritu que es el espíritu de mi papá probablemente, bien extraña, sí. Que viene a ti y has seguido conectado con tu padre. Siempre. ¿Cómo te envían mensajes? Bueno, yo generalmente funciono con un cuaderno, ¿cierto? Y un lápiz donde yo comienzo a hacer garabatos, a rayar, y de pronto empieza a surgir como una información. Entonces muchas veces es algo escrito, algo que viene escrito, pero que yo también lo estoy como sintiendo interiormente. Otras veces son con cosas que yo conozco, con escenas de película. Me pueden mostrar cosas con escenas de película. O aparece un objeto y yo le digo a la persona, mira, está este objeto que puede querer decir esto. Claro, o símbolos o números. O símbolos o números. A veces es como una especie de clariconciencia, simplemente lo sé, pero no tengo idea cómo. Y a veces son cosas que veo, que siento, como te decía, que siento, son aromas, son sabores, son sensaciones en el cuerpo. O a veces me llega un dolor en una rodilla, digo, a ver qué le pasaba a esta persona en una rodilla. Ah, me dice, sí, tenía un perno, ponte tú esto en la rodilla, una operación. ¡Wow! Ay, Alvarito, qué lindo tema. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa comercial, pero ya regresamos y seguimos conversando con Álvaro Santi de estos temas tan interesantes. Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión, conversando con Álvaro Santi de la mediunidad, de la muerte, bueno, de los otros planos, qué es lo que pasa, qué es lo que hay cuando desencarnamos, cuando fallecemos de este lugar. Así que de todos estos temas vamos a seguir conversando, Alvarito. Te había hecho esa pregunta en el bloque anterior, ¿qué hay? ¿Qué hay en el más allá? ¿Qué hay después de esto? Me he dado cuenta que muchas veces lo que hay durante por lo menos un tiempo, nuevamente entre comillas, es lo que la persona creía que iba a haber. O sea, por ejemplo, no sé, ya, el cielo, ¿no? Y llegan a un espacio que es como lo que imaginaban. Pero es una forma como de ayudarlos a que se vayan adaptando a esta nueva vida, a esta nueva existencia en el otro plano. O sea, no necesariamente existe ese cielo como un lugar donde todos llegan, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con lo que uno cree antes. O sea, hay espíritus que me han mostrado, me han dicho no hay nada. Y yo hablo con los familiares y me dicen, es que no creían nada. ¡Ah, qué increíble! Claro. Y después de experimentar la nada, comienzan a experimentar otras, digamos, posibilidades, ¿no?, para ir avanzando. Pero claro, no tiene que, eso es al principio, después parece que se pierde porque no tiene que ver tanto con un lugar. Ellos ya no necesitan un lugar, ellos como que existen, están. Entonces es tan difícil para nosotros entender dónde están, cómo están. Claro, porque estamos desde lo racional tratando de entender eso. Claro. ¿Y qué pasa, Alvarito, con las personas que se desdoblan? Ah, bueno, mira. ¿Consciente o inconscientemente que se desdoblan? Bueno, existe esta conexión con el cuerpo físico, ¿cierto? Los cuerpos ya más sutiles están conectados con lo que uno conoce como el cordón de plata, que se corta cuando uno muere. O sea, no se va a cortar antes. Exacto, se corta y ahí uno ya no puede volver al cuerpo. Ya no puedes volver al cuerpo. Eso es fallecer de este plano. Claro. Y no es que se te corte a ti accidentalmente haciendo la proyección astral, sino que cuando entonces la persona ya llega a su momento de muerte, ahí se desprende recién. O sea, el desdoblarse en el fondo es salirse del cuerpo, pero sigues con este cordón de plata. Claro. Entonces es lo que te permite volver y regresar al cuerpo. Y regresar al cuerpo, claro. Ahora, bueno, esas prácticas hay que desarrollarlas bien, de forma responsable, informados, con conocimientos, porque también pueden ingresar energías, ¿cierto?, en el plano astral,
energías a tu cuerpo físico mientras tú estás en esto, o llevarte una también. Entonces, bueno, ahí hay que cuidar algunos Y cuidados. es por eso que el Feng Shui dice que no es recomendable espejos en la habitación, en el dormitorio. Sí, aunque yo tengo entendido que tiene que ver más bien claro, como con tú estás durmiendo, pero es como que un doble tuyo sigue durmiendo. Claro, es que te reflejas, pero tiene que ver con que los espejos, bueno, al igual que las llamas de las velas, claro, son portales. Actúan como portales, claro. Que sí, sí. Ahí la recomendación es quebrar la imagen, ¿eh? Tapar el espejo completamente con una sábana por la noche, por ejemplo. Sí. O poner qué sé yo, un sticker o una foto o una cuenta con una serie de cuentas, qué sé yo, que cuelgue ahí. Y con eso tú quebras la imagen y ya no va a actuar como portal. Qué interesante. ¿Y qué pasa con las almas que se suicidan, por ejemplo? Bueno, no hay infierno para esas almas. Ahí eso me parece muy injusto a mí, la gente como juzga a las personas que se han suicidado, ¿no? Es como, no, se suicidó, entonces está en pecado, está en un lugar de castigo casi, y no es así. No es para nada. Pero ¿sí? Yo no creo que haya lugares de castigo, pero tal vez de aprendizaje. Eso sí. O sea, pero para todos. Para todos. Claro, para todos. Y yo siempre, como para la gente que nos está escuchando ahora, que sepa que yo dejo pasar un tiempo. La persona fallece, yo dejo pasar 6 meses en el caso de una muerte natural y 9 meses en caso de accidente, muerte repentina o suicidio. Pero hay una excepción a eso, que se haya manifestado antes el espíritu, porque entonces probablemente quiere comunicar algo antes de hacer su proceso. Ahora, cuando hacen el proceso pueden seguir contactados, lo que estábamos hablando recién. La gente tiene el miedo de que si se despide de ese querido, si lo suelta, si hace un ritual, por ejemplo, para soltarlo, se va a cortar el vínculo, pero ese vínculo no se corta con nada, no se puede, aunque quiera la persona. No, claro, si uno fallece, lo que se interrumpe es la relación, pero el vínculo queda intacto. Paradójico, mientras más tú sueltes, más vinculado estás. Es al revés, fíjate. Qué increíble eso. Sí, es al revés. Y es con todo, en realidad la vida es como... Es como el amor. Es como el amor de pareja. Mientras más trates de controlar y de... If you love somebody, set them free. Claro, le déjalo libre si amas a alguien. Sí, más lo cortas, claro. Sí, porque el amor es libertad y todo eso. Sí, y lo otro también es que mucha gente te pide desesperadamente un contacto, pero es para ellos, no es para el espíritu. Es como, quiero saber cómo está, pero es porque yo quiero saber. Y hay gente que te insiste, no, yo quiero que se manifieste. Es mi hijo, es mi papá, tiene que manifestar. Yo, no, hay que ser delicado, cuidadoso, tiene sus procesos. En el bloque anterior dijiste que algunos podían venir a entregar un mensaje y otros no podían. Claro. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay reglas, no se mandan solos tampoco. Hay reglas, como aquí hay reglas universales, allá también en otros planos hay reglas. ¿Cómo me empecé a dar cuenta yo de eso? ¿Ya? Con madres. Por eso te ponía este ejemplo, con madres que me pedían contactarlas con sus hijos, pero a la semana de haber fallecido, o a los 2 días. Entonces, y no se manifestaban. Y yo una vez hice una psicografía, qué sé yo, pues yo trabajo con esto también con guías espirituales, porque solo tampoco no podría, ¿no? Entonces, le pregunté a mis guías, ¿por qué no puede? Y me dijeron, porque interrumpe el proceso de duelo de la mamá. ¿Te das cuenta? Porque la mamá se va a aferrar a lo que surja en el contacto, se va a aferrar de alguna manera más a eso, y lo que necesita en una primera parte, digamos, es ir soltando y hacer su duelo. Hacer su proceso interno. Y no que lo condicione a algo externo. Exacto, con lo que tú le puedas decir o con lo que ese ser que viene de otro plano. Pero no es para todos, porque hay gente que está haciendo su proceso también y no tiene problemas con que se manifieste el espíritu de alguna manera. Va a seguir haciendo su proceso igualmente, pero hay otras personas que no. Claro, entonces, eso también como que de arriba se identifica. Dice, no lo vamos a interrumpir, pero sí puede haber contacto más adelante, por ejemplo. Entonces ahí la gente se enoja. ¿Pero por qué no sueño con mi mamá? ¿Por qué mi hermana sueña y yo no? Y ahí yo digo, bueno, hay un misterio, respetemos el misterio, es por algo, hay un plan. Suéltalo. Y a lo mejor soltándolo y ha pasado. Lo sueltan y llega. Ahí aparece, claro. A veces la ansiedad también te bloquea, el querer y muy ansioso te bloquea. Claro que sí. A mí me da risa una frase porque claro, uno habla de estos temas y a lo mejor a algunas personas les podrá
producir curiosidad, a otras hasta miedo. Claro. Y me encanta ese dicho que dice, le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Sí, en todo caso, ¿eh? Sí, Bueno, porque es una hay buena muertos frase. claro, hay muertos que conservan también su energía, de repente hacen sus travesuras por ahí, pero los vivos se pasaron, ¿no? Nos pasamos. ¿Algún consejo Pasamos la raya. para cuidar la energía? Para cerrar. para cuidar la energía, ¿a qué te refieres frente a qué en este Para caso? vibrar más alto, para... Bueno, la plegaria, los rezos, los mantras. Qué lindo. Claro, sí, porque eso te eleva la energía. O sea, pensar en algo positivo, inmediatamente te empieza a elevar la energía. Claro que sí. Sostenerlo eso más tiempo. Y también en la si mente. quieres abrirte a otros planos, también es creer. No Sí. no es ver Sí. para creer, sino que es creer para ver. En Sí, el fondo eso te estamos abre. hablando de fe. Claro. Alvarito, me encantó el programa. Llegamos al final de este capítulo. Se pasó la hora volando. ¿Cierto? Como nuevamente. siempre. Estamos en otro Así plano. que, estábamos en otro Estamos plano. ahí en las nubes, y pues, la cuando divina volvimos a este conexión. plano nos dimos cuenta que la hora voló. Así que te dejo, por supuesto, invitado para una nueva oportunidad para que hablemos de temas tan interesantes como el de hoy, que es la muerte. Gracias, Así querido. que yo me quiero despedir de todos los que nos escucharon el día de hoy a través de Radio Agricultura y por supuesto que también nos vieron a través de Agricultura TV. Nosotros nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas en un nuevo capítulo de Divina Conexión. Gracias, chao. Chao, chao. Que tengan una maravillosa semana.